Mi nombre es Manuel Antonio Ríos Tacure, estudiante de la UPN de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, como primer problema hemos escogido el siguiente. Utilizando el concepto de derivación, justifica el siguiente resultado. El resultado es 1 es igual al límite de h secando 0 de e elevado a la h menos 1 sobre h. Para esto vamos a utilizar el teorema de Helle-L'Hopital. ¿Por qué? Porque al resolver el límite, la expresión así nomás, entonces nos sale una forma indeterminada. Como nos sale una forma indeterminada, ahí recién recurrimos a L'Hopital. ¿Qué hace esto? Que derivemos ambas partes. Entonces al derivarlas nos sale esta expresión, e elevado a la h sobre 1. Y ahí recién reemplazamos con el límite, ¿no? Entonces sería e elevado a la 0 es 1 y sobre 1 sería la unidad. Entonces queda demostrado de que toda esta expresión, su resultado es 1. Como segundo problema hemos escogido el siguiente. Dibujar en el mismo plano las gráficas de las siguientes funciones. Tenemos esta función y esta función. Entonces, para hacerlo un poco más simple, he puesto para esta función le he llamado f de x y para esta función g de x, ¿no? Como vemos acá. Entonces, como primer paso para graficar las funciones, tenemos que hallar el dominio. Hallamos el dominio y es el mismo, ¿no? Obviamente, que es todos los números reales. Después hallamos las intersecciones en el eje x y en el eje y. Para el eje x tenemos que igualar la expresión a 0 de ambas funciones y nos dan resultados. Y todos estos resultados son cortes en el eje x. Y para el eje y solamente lo reemplazamos el x por 0. Entonces nos saldría, resolvemos y nos sale 0 acá en el f de x y en el g de x nos saldría 3. Entonces ya tenemos las intersecciones en los dos ejes. Después tenemos que ver si tienen o si presentan asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Pero como son polinómicas, no presentan asíntotas. Entonces vamos por el paso 4. Como paso 4 tenemos que calcular sus derivadas, que vamos a usar obviamente, ¿no? Entonces para f de x sí he calculado las dos. Derivada y segunda derivada. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que las dos las vamos a usar. En cambio para el g de x solamente he calculado la primera derivada, porque la segunda no vamos a usar. Entonces como quinto paso, hallamos los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos tenemos que igualar la derivada de cada función a 0, como vemos acá. Y al igualarla nos da resultados. Estos resultados son los puntos críticos de cada función. Como vemos acá, para f de x tenemos 3 puntos críticos y para g de x tenemos un solo punto crítico. Como g de x es una función cuadrática negativa, entonces sería más o menos así, cóncava hacia abajo. Pues al ser una función polinómica negativa y es cóncava hacia abajo, entonces su punto crítico, el único que tiene, es su máximo relativo. Es este de acá. Este es su punto crítico. Ya tenemos que en el eje x es 1, solo faltaría en el eje y, ¿no? Entonces, continuamos solo con la función f de x. Determinamos máximos y mínimos relativos para f de x, que son todos estos. Reemplazamos en una recta normal, un punto de prueba, después en la derivada de f de x, y nos salen signos, ¿no? Nos salen resultados, nos salen negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces decrece y crece. Entonces existe acá, como vemos acá, un máximo relativo y acá dos mínimos relativos para f de x. Después los intervalos de crecimiento y decrecimiento los hacemos, depende de esto. Como vemos acá, tenemos dos para f de x nada más. Después hallamos los intervalos de concavidad y puntos de inflexión de f de x. Para hallar esto tenemos que igualar la segunda derivada a 0 y nos bota dos resultados, como vemos acá, y estos dos resultados serían posibles puntos de inflexión. Esto lo reemplazamos en una recta para hallar su concavidad. Ponemos los intervalos, un punto de prueba dentro de los intervalos, lo reemplazamos en la segunda derivada de f de x y nos sale un signo obviamente. Positivo acá, negativo acá, positivo. Entonces, cuando es positivo es cóncavo hacia arriba y cuando es negativo cóncavo hacia abajo, como vemos acá, ¿no? Entonces, como si hay un cambio de concavidad, entonces los puntos de arriba son puntos de inflexión.
estos puntos. Son puntos de inflexión. Entonces ya lo reemplazamos como vemos acá, ¿no? 0,09, este sería un punto de inflexión, punto y coma, f de 0,09, ya que igual 1,91, punto y coma, f de 1,91. Importante no olvidarse que acá no es derivada, es la función original. Reemplazar este dato acá con x, pero para la función original. Entonces, para el punto de g de x, para hallar la y, como ya hemos visto arriba, sería, solo reemplazamos el 1 y sería 4. Entonces el punto máximo sería 1,4. Y ya con todo lo graficamos, ¿no? Como vemos acá, este sería f de x, el rojito, y el naranja sería g de x. Buenas tardes, profesor. Me llamo María Ingeniero Gordillo, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Os voy a explicar el siguiente ejercicio. Dice, dentro de un tanque cónico está entrando agua a razón constante de 5 metros cúbicos por minuto. El radio del cono mide 5 metros y su altura mide 4 metros. Calcula la velocidad con que asciende la superficie libre del agua cuando la profundidad del agua es de 2 metros. Considera el vórtice del cono hacia abajo. Para resolver este problema tuvimos que cambiar el segundo por minuto. Ahora, para resolver este tipo de problemas, el primer paso es hacer el dibujo cono hacia abajo. Ubicamos la altura, que es 4 metros, y el radio 5 metros, esto es por dato. Luego debemos identificar de qué variable nos están hablando. De acá nos están hablando por... Dentro de un tanque cónico está entrando agua a razón constante de 5 metros cúbicos por minuto, de volumen y de tiempo. Entonces ponemos derivada de volumen sobre derivada de tiempo es igual a 5 metros cúbicos por minuto. Nos piden calcular la velocidad con que asciende la superficie libre del agua cuando la profundidad del agua es de 2 metros. Entonces, la profundidad, su altura, es de 2 metros. Y podemos apreciar un cono pequeño. Nos piden el volumen del cono pequeño. Entonces, la fórmula es volumen igual a un tercio por pi por radio al cuadrado por altura. Por dato tenemos la altura que es 2 metros y nos faltaría el dato de radio que no nos dan. Entonces, para hallar radio debemos hacer semejanzas de triángulo. Ubicamos el pequeño triángulo que está acá. Podemos apreciar que la altura es 4 metros y el radio es 5. Entonces, radio entre 5 es igual a la altura sobre 4. Radio viene a ser 5 cuartos por altura. Reemplazando en la fórmula, volumen es igual a un tercio por pi. Ya tenemos radio que es 5 cuartos al cuadrado por altura. Volumen es igual a un tercio por pi. 25 sobre 16 por altura al cuadrado por h. Volumen es igual, multiplicamos un tercio por 25 sobre 16 y saldría 25/48 pi por altura cúbica. Luego derivamos la ecuación. Derivada de volumen sobre derivada de tiempo es igual a 25 sobre 38 pi por la derivada de h al cubo, que es 3h al cuadrado por dh sobre dt. dv sobre dt viene a ser 25, simplificamos 48 con 3 y viene a ser 25 pi sobre 16 altura al cuadrado por dh sobre dt. Reemplazando por dato, la derivada de velocidad sobre derivada del tiempo viene a ser 5 metros cúbicos por minuto. Entonces acá reemplazamos 5 es igual 25 pi sobre 16. Tenemos también por dato que la altura de la profundidad es de 2 metros. Entonces 2 al cuadrado por dh sobre dt. Entonces dh sobre dt es igual a, pasamos a multiplicar el 5 con el 16, 5 por 16, y el 25 pi por 2 al cuadrado, que viene a ser 4. Y viene como resultado que dh sobre dt es 4 sobre 5 pi metros por minuto. Buen día, profesor. Mi nombre es Juan David Palma Grados, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, y hoy le vengo a exponer mi problema. Determine el valor de la siguiente integral. Integral de seno de 3x por coseno de 5x. Para ello usamos la siguiente identidad trigonométrica.
seno de la suma más seno de la resta sobre 2. Sacamos la constante y aplicamos la regla de la suma. Hallamos la integral de cada uno de los senos, tanto como de la suma como de la resta. Pero primero debemos tener en cuenta la siguiente regla de integración. En la integral de seno de 3x más 5x aplicamos la integración por sustitución. Sacamos la constante, luego aplicamos la regla de integración y sustituimos. Al simplificar y agregándole una constante nos quedaría así. Repetimos el mismo procedimiento para la integral de seno de 3x menos 5x. Finalmente, reemplazamos en la integral original y por último, agregamos una constante a la solución. Mi nombre es Natalie Milagro Ventosía Melchor. Bueno, a continuación le presentaré el último problema planteado por mi grupo, que dice: determina una función f tal que f evaluado en -1 es igual a -3 y la primera derivada de la función evaluado en -1 es igual a -10. Y pues de datos nos dan la función de la segunda derivada, que es igual a 24 más 4 por e todo elevado a la 2 por x más 1. En la resolución pues no hemos hallado con esta propiedad que dice que la función de la primera derivada de x es igual a la integral de la segunda derivada de x por d de x. Bueno, reemplazando con el dato ya dado inicialmente, pues reemplazamos y obtenemos esto. Ahora, el d de x se distribuye, como es una suma, se distribuye al 24 y al 4 por e elevado a la 2 por x más 1. Se distribuye y pues no, ya sabemos esta integral que es igual a 24x y pues nuestra duda sería esta integral de acá. Por tal, hemos desarrollado por cambio de variable, pues no, de que u es igual a 2 por x, por x más 1 y pues no, reemplazando, acá multiplicamos por 1/2 y acá por 2 para que no haya afecto y entonces pues no, simplificando, acá ya tenemos esta integral muy conocida, pues no, ya reemplazando con eso quedaría el de acá, que esta integral de acá es igual a 2 por e a la 2 por x más 1 y todo sumado a una constante 1. Y pues no, esto sería la función de la primera derivada y pues no, y por datos sabemos que f de la primera derivada de f evaluado en -1 es igual a -10 y pues no, ahí hallamos el -1, ponemos todo, reemplazamos y hallamos el valor de c de 1 que es igual a 12. Entonces, la primera derivada, pues no, ya tenemos la ecuación. Ahora para hallar la función, pues no, usamos esta propiedad que dice que la función de x es igual a la integral de la función de la primera derivada de x por d de x. Acá hemos reemplazado igualito que hemos hecho en la anterior parte. Acá el d de x se distribuye a cada uno y pues no, acá esta es una integral muy conocida y el de acá sería nuestra duda y que esto hemos resuelto con cambio de variable. Entonces, acá hemos usado lo mismo anteriormente, pues no, por 1/2 por 2 para que no haya afectación y se parezca al d de u, pues no, para reemplazar así. Acá hemos obtenido ya la integral de esto, que es muy conocida, y obtenemos que todo eso es igual a e elevado a la 2 por x más 1 más una constante 2. Y pues no, igualando ya tenemos la función de x y pues no, acá por datos sabemos que la función evaluada de -1 es -3 y acá ya reemplazamos el dato y sacamos el valor de c de 2. Y pues no, finalmente con eso hallamos la función. Y la función de f de x, pues no, que es 12x al cuadrado más c de x elevado a la 2 por x más 1 más 12x menos 4.